Entonces, bueno, tenemos 5 minutos para hablar de los avances en linfoma, nada de lo, digamos, bases teóricas. Entonces, vamos a revisar los avances más importantes de los últimos 2 años, específicamente en el linfoma de células grandes B, el linfoma de Hodgkin clásico y el linfoma de Hodgkin T. Quedan los indolentes fuera y digamos, el tratamiento en CAR T-cells también está fuera de la presentación. Entonces, el linfoma difuso de células grandes B, tenemos que históricamente muchos intentos para mejorar los resultados con respecto al estándar. ¿Se escucha bien o no? Sí. Con respecto al estándar, que es el R-CHOP, ¿no es cierto? Inicialmente, ¿no es cierto?, esquema de tratamiento R-CHOP esto en etapas iniciales. Vamos a hablar primero de etapas iniciales 1 y 2, después de etapas 3 y 4. En etapas 1 y 2, primero, ¿no es cierto?, R-CHOP en diferentes números, R-CHOP con o sin radioterapia, o sea, CHOP con o sin radioterapia, luego se agrega el rituximab, aproximadamente el año 2008, ¿ya? Y convirtiéndose, ¿no es cierto?, en el nuevo estándar. Ahora, ¿qué es lo que hay de nuevo? Este estudio que muestra estrategias diferentes en pacientes con etapas iniciales. Estamos hablando aquí de pacientes del riesgo más favorable, entre 18 a 60 años, en etapas 1 a 2, con IPI de 0, masa no bulky. Y con respecto a los subtipos, esto no está analizado. Sabemos que los pacientes que tienen linfoma de centro germinal tienen mejor pronósticos que los que no son de centro germinal. Entonces, este estudio estaba hecho para establecer si acaso es posible, en estos pacientes que son de riesgo más favorable, eliminar 2 CHOP dentro del esquema, ¿ya? Estando la rama estándar con R-CHOP por 6 y la rama de prueba con 4 R-CHOP y después 2 R solos, ¿ya? Y verificar si acaso existía alguna diferencia. Se evaluaron los pacientes con PET-CT, ¿ya?, después del 4.º ciclo, y los que tenían PET-CT negativo de este grupo de prueba recibían solamente 2 ciclos más de rituximab, lo cual demostró no inferioridad a 3 años con estas curvas, ¿ya? Lo cual es fantástico, significa que los pacientes en etapa 1 y 2, los de riesgo más favorable, se pueden eliminar 2 dosis de antraciclina, ¿ya? Así que eso es muy, muy bueno. En cuanto a otros intentos en etapas más avanzadas, nada ha sido útil. El intento por, digamos, intensificar la dosis, sabemos que los R-CHOP nosotros los damos cada 21 días, aquí cada 14 días no se encontró diferencia. Con el análisis posterior del DAEPOCH de dosis ajustada de topócido con micristina en dosis continua, en infusión continua, ¿no es cierto?, que lo estamos dando rescate en este momento, tampoco demostró ninguna diferencia en los pacientes con etapas avanzadas. Adicionar bortezomib tampoco sirve de nada. Adicionando mantenciones diferentes con lenalidomida, o cambiando el R por obinutuzumab, ¿no es cierto?, un anticuerpo más potente, tampoco sirve de nada. Agregar mantención con R tampoco sirve de nada. Reitero, aquí estamos hablando de los pacientes de etapas avanzadas, 3 y 4, los de más riesgo. Mantenciones diversas, tampoco hubo diferencia. Consolidaciones con trasplante autólogo después de en primera remisión completa, tampoco ninguna diferencia, ningún avance, ¿ya? Y este estudio que marginalmente ya mostró una diferencia en la combinación de R-CHOP con ibrutinib, ya, inhibidor de la tirosina quinasa de Bruton, ya. No se encontraron diferencias globalmente, pero al analizar su grupo, lo menor de 60 años, ya ellos sí se encontró una diferencia. Por lo tanto, es posible que en los próximos años ibrutinib aparezca como una adición al tratamiento de R-CHOP en los pacientes de etapas más avanzadas y de riesgo desfavorable. Por lo tanto, conclusión de esos estudios, digamos, en los pacientes de más de 60 años existen más efectos adversos, lo cual determina menor sobrevida libre de enfermedad y menor sobrevida global. La adición de ibrutinib aumenta los efectos severos en el grupo de más de 60 años, lo cual se traduce en que no hay beneficio. Y se requiere más estudio, pero es una buena alternativa, una promesa para el futuro. Pero R-CHOP se mantiene como el estándar de tratamiento en linfoma de células grandes B, ¿ya? Con respecto
al linfoma clásico, linfoma de Hodgkin clásico, ¿no es cierto? Tenemos acá, ¿no es cierto?, la célula de Riestenberg, donde tenemos diferentes sobrevías libres de enfermedad según las etapas, en etapas 1 y 2, diferente de 3, diferente de 4. ¿Ya? Tenemos una célula, la célula de Riestenberg, que corresponde a las células tumorales, que son CD15 y 30 positivo, carecen de antígenos PAN-B y PAN-T, ¿ya? Y en diferentes variedades, que son las clásicas. Lo que vamos a buscar es sobrevía libre de progresión, sobrevía libre de eventos, ¿ya? Y lo que vamos a utilizar para evaluar los resultados es el PET-CT, con score de 1 a 3 de Deauville, ¿ya? Aquellos que tengan captación mayor que la del mediastino, pero menor que la del hígado al final del tratamiento y al final del segundo ciclo también. Entonces, ¿qué hay de nuevo en esto? ¿Ya? Tenemos que históricamente en pacientes con etapas iniciales 1 y 2, ¿ya? El mejor tratamiento es ABVD por 2 más radioterapia. Otras alternativas son ABVD por 4, ¿ya? Los resultados fueron malos del estudio, ¿ya? En pacientes con linfoma clásico en etapas 1 y 2 y riesgo favorable, la eliminación de radioterapia, o sea, dar 2 ABVD y después radioterapia, es superior a dar solamente 2 ABVD, aun cuando el PET-CT salga negativo. Por lo tanto, no se puede eliminar la radioterapia en este momento, ¿ya? Y entonces, en pacientes con linfoma de Hodgkin en etapa inicial, sigue siendo el estándar de tratamiento ABVD por 2 más radioterapia o ABVD por 4. ¿Ya? Este otro estudio está hecho para evaluar, digamos, la nueva joya del tratamiento, que es el brentuximab. Entonces, al agregar brentuximab en pacientes con etapas más avanzadas, 3 y 4, en pacientes de 18 años, pacientes jóvenes, ya se logra. Esto es tratamiento estándar de primera línea, brentuximab, anticuerpo anti-CD30. ¿Ya? En pacientes con linfoma de Hodgkin, pacientes jóvenes con etapas avanzadas, se logra una mejoría estadísticamente significativa, ¿ya? Por lo tanto, se posiciona como una buena alternativa de tratamiento. Y aquí vemos, ¿no es cierto?, bueno, las diferentes sobrevías que hay de acuerdo a los PET-CT que se hagan. ¿Ya? Adelantando. Ya. Entonces, que lo otro que tenemos que en pacientes con linfoma de Hodgkin en etapas iniciales, ya es necesario dar al menos 2 ciclos con bleomicina, ¿ya? Con bleomicina como para poder eliminarlo en los ciclos posteriores, después de haber dado un linfoma, digamos, ya. Después de haber dado 2 ciclos de bleomicina con PET-CT negativo, se pueden eliminar la bleomicina en los ciclos posteriores, ¿ya? Nivolumab, anticuerpo anti-PD1, ¿ya? Cuya presencia se manifiesta con mayor cantidad de recaídas y más resistencia al tratamiento, ¿ya? Existen estudios que muestran resultados que son prometedores, ¿ya? Pero todavía el estudio de una sola rama todavía no ha sido comparado, por lo tanto todavía no pasa a ser tratamiento estándar, ¿ya? Entonces, como resumen, sigue siendo el tratamiento en etapas iniciales ABVD por 2, si PET negativo, ya se completan 4 ciclos, si Masabulki se completan 6 ciclos, ya, y en caso de que el PET sea positivo por segundo ciclo, el paciente debe pasar a rescate y trasplante autólogo, que es lo que se está haciendo acá. Y en etapas avanzadas se puede usar como alternativa ABVD por 2, evaluar con PET, y nuevamente si es que hubiera resultados con PET positivo, ya, rescate y trasplante autólogo. En adulto mayor los resultados son malos, ¿ya? Pacientes mayores de 60 años tienen esta curva que es similar a lo que se observa en un linfoma de células grandes B, siendo un linfoma de Hodgkin, ¿ya? Las toxicidades pulmonares son mayores, ¿ya? 32% de incidencia de toxicidad pulmonar por bleomicina, grado 20, de los cuales 21% son grado 3 y 4 y 25% de mortalidad. Por lo tanto, intolerable.
Y en ese aspecto, el agregar, ¿no es cierto?, brentuximab, ¿ya?, se transforma en una buena alternativa para esos pacientes al eliminar la bleomicina por completo. Entonces, en cualquier paciente con linfoma de Hodgkin y más de 60 años, debiera omitirse la bleomicina, ¿ya? Eso evaluado paciente a paciente. Y por último, linfoma T periférico, que sabemos que los linfomas ALK positivo tienen mejor pronóstico que todo el resto, que tienen pésimas sobrevidas. ¿Ya? Se agrega en el estudio Esquelón, ¿no es cierto?, nuevamente brentuximab agregado a ciclofosfamida, doxoprednisona, no con vincristina por los efectos neurológicos. ¿Ya? Se observa mejoría de la sobrevida al agregar brentuximab y por lo tanto es el nuevo estándar de tratamiento en primera línea para linfoma T periférico CD30 positivo. Eso es lo nuevo.